Noches con todos los participantes. Un inmenso saludo a ustedes y también al personal administrativo que me invitó para la charla del día de hoy. Vamos a hacer la primera desarrollo con respecto a introducción y aplicación de algunos casos para el trabajo del paramédico. Antes de poder iniciar la reunión y la discusión de todo lo que vamos a abarcar, me gustaría, por favor, de que los presentes me pudiesen, por favor, confirmar si se logra observar el PPT como pantalla compartida y si llegan a escucharme claramente en el audio. Afirmativo, profesor, sí se le escucha. Sí se le escucha, profesor. Sí se le escucha. Muchísimas gracias. Esta primera sesión o esta sesión va a ser un poco fuera de lo normal, va a ser una discusión muy dinámica en la cual voy a requerir que ustedes participen, ya sea con conocimientos previos, nociones básicas, o con algún tipo de sospecha o algún tipo de inducción de algunas cosas que vamos a tomar. Antes de ello, dentro de los presentes, ¿existe o hay alguien que tenga conocimientos básicos o previos con respecto a lo que es el cuerpo de paramédicos, qué labor desempeña y qué funciones cumplen dentro de nuestra sociedad? Participante Cuno Ramos. Tiene la manito arriba, tiene toda la palabra para poder participar con sus compañeros. Bueno, vamos a detallar que el trabajo o del cuerpo de paramédicos viene a ser aquella instancia principal en la cual van a brindarse ya sea algún tipo de auxilio o algún tipo de terapéutica que necesite alguna persona, algún siniestrado o alguna persona que haya involucrado frente a un escenario de alguna emergencia o siniestro. Para tal sentido, las personas que desempeñen el trabajo de paramédicos deben de contemplar conocimientos tanto teórico, científico, y también que estos lo puedan plasmar en la posibilidad de utilizarlo a través de alternativas y metodologías, es decir, también podríamos decir entrenamientos en los cuales puedan utilizar estas herramientas no solamente teóricas, sino también en maniobras que se pueden ver, citando un ejemplo, de repente la maniobra de Heimlich, en el algoritmo a seguir durante el RCP. Entonces, por citar un ejemplo, ¿no? Otros casos no tan dramáticos ni catastróficos, simple hecho de alguna persona que se desmaye, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Por qué se desmayó? ¿Qué alternativas podríamos brindarle? No necesariamente toda persona que está desmayada podríamos considerar que sea un stroke o un accidente cerebrovascular, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a lo que nos compete en esta sesión. Para tal sentido, vamos a entrar un poco con respecto a la historia de los paramédicos. Se sabe que la función del paramédico estaba detallada por personal que desempeñaba funciones médicas, y esto pueda estar plasmado en la historia o en la literatura a través de las épocas de los zares de la Rusia, donde había un ayudante el cual brindaba primeros auxilios, entre comillas, o brindaba auxilio, mejor dicho, a las personas en las personas que iban a lugares de enfrentamiento, de guerra. Ahora, hay que tener en cuenta que, bueno, bajo las condiciones científicas y las situaciones demográficas que estaban, su desempeño o su accionar no era muy relevante, ya que la mayoría de personas morían por infecciones originadas por la mala manipulación o malas maniobras que se utilizaban en esa época. Otra, eh, eh, otra forma en la cual ha sido retratada de las funciones también como personas que han hecho actividades como de paramédicos es en las guerras napoleónicas, en los cuales los heridos de las batallas eran transportados ya en carretas tiradas por caballos, no como en los azares, que era una persona que iba con una carreta, recogía el herido o a la persona vulnerada y se lo llevaba para brindarle atención. En este caso ya eran con unos caballos que proporcionaban una atención más rápida.
eficiente, podríamos decirlo, dependiendo ciertas condiciones a las cuales en esa época podían actuar o atender. En esta parte, ya en las guerras napoleónicas, recién se da el acuñamiento, la raíz de la frase ambulancia, en la cual determinaba que la atención era de una forma ambulante durante el trayecto para poder asegurar o brindar algunas características de salvaguardar la integridad y la vida de la persona. Pero vuelvo a mencionar, con las condiciones y las maniobras de esa época y con el avance científico de esa época, las personas sucumbían más por las infecciones post-tratamiento. Por mencionar un ejemplo, a veces habían personas que habían sufrido la pérdida de un miembro o necesitaban ser amputados, como no existían métodos de antisepsia, antibióticos y realizaban la amputación, a veces estos muñones llegaban a infectarse y generaban su posible consecuencia mortal a la semana, a los 15 días, como se desempeñaba el proceso de la sepsis y la infección, ¿no? Hay que tener en cuenta que también esto va a ir aumentando conforme va la historia, pero en 1940, recién en Estados Unidos, es donde se va a brindar una formación técnica en la cual se necesitaban conocimientos científicos, académicos y aparte de brindarle las nociones básicas para poder actuar de manera adecuada. Hay que entender que el grupo de paramédicos es la primera línea en la cual va a brindar las características mínimas necesarias para que la condición del paciente no desfavorezca, no se perjudique, actuar en pro a la salud y en pro de la persona que lo requiera. Para tal sentido, en 1960, la Academia Nacional de Ciencias introdujo normas de entrenamiento para estas personas que se siguen hasta la actualidad, instaurando y renovando con las condiciones, bueno, más que las condiciones, son las necesidades científicas y también cómo estas pueden aplicarse. En 1960 se programó el primer curso de formación técnico en emergencias médicas. Y esto también es una de las grandes líneas de información que se vieron en Estados Unidos que hasta la actualidad están presentes. Hay que tener en cuenta que la función del paramédico varía de acuerdo del lugar donde pueda desempeñar sus funciones y también las nociones que puedan tener cada uno de ellos. No es lo mismo, digamos que en el desempeño y la formación de un paramédico, por volver a citar el ejemplo de Estados Unidos, que uno aquí en Latinoamérica. Lo ideal debería ser que sea cual sea el lugar de la formación y entrenamiento del grupo paramédico, deberían brindar las mismas condiciones y características, pero esto es diferente. En Estados Unidos, su legislatura en la formación académica es muy estricta. En cambio, bueno, antes de eso, antes de hacer el paréntesis, en Estados Unidos es una formación académica de que involucra aproximadamente entre 4 a 4 años y medio, tanto la formación teórica como práctica, y en las cuales, dentro del desempeño práctico, involucran tanto el tratamiento en un aspecto hospitalario de primer nivel y en tratamientos en los cuales se podrían brindar en ambulancias, unidades especializadas de traslado o en el propio lugar donde se haya brindado el siniestro o sucedido el siniestro. En cambio, en países como en Latinoamérica, por citar un ejemplo, la formación no es propiamente universitaria o no lo era universitariamente. Era una formación técnica o de instituto o una formación tipo un curso de diplomado que brindaba ciertas características científicas básicas en lo que viene a ser el entrenamiento de maniobras o cómo proceder frente a un escenario de siniestro. Esto más era por cursos adicionales, tales como los cursos del RCP a través de la Asociación Americana de Cardiología. Otros eran a través de cursos de inyectables o venoclisis que eran instauradas por instituciones que realizaban la formación de enfermería, por citar ejemplos, ¿no? Pero conforme va evolucionando, desarrollándose la necesidad de tener un cuerpo especializado para brindar las atenciones prehospitalarias y que éstas involucren
una mejoría y una eficacia en sus tratamientos, se van instaurando implementos tantos normativos a nivel de los gobiernos y también a través de las indicaciones o las necesidades básicas de cada uno del cuerpo, de cada uno de los participantes y integrantes del cuerpo de paramédicos. Para tal sentido, se establece la necesidad de una certificación o una forma de cómo garantizar que estas personas que van a desempeñar esta principal y fundamental acción tengan las habilidades mínimas necesarias. Hay que tener en cuenta que para el desarrollo de este tipo de formación, los objetivos son generales. Uno es adquirir la necesidad de conocimientos científicos y las competencias necesarias para la práctica de un desempeño, ya sea en la asistencia médica en emergencias, en el ámbito prehospitalario o durante el traslado, que también involucre el ambiente prehospitalario. El otro es estimar la capacidad de observación, análisis y discernimiento o inferencia sobre la situación y dar una perspectiva de reflexión y juicio crítico para resolver de forma precisa y rápida. ¿En qué sentido? Ver si un paciente, por citar un ejemplo, vamos a mencionar un escenario. Digamos que están frente a un escenario de un accidente, una colisión automovilística en la carretera principal o ya sea la carretera central, por citar un ejemplo, donde un bus interprovincial colisionó y hay 80, 90 accidentados. Entonces, frente a este escenario, nosotros debemos saber, según la estandificación y priorización de enfermos y hacia dónde van a ser derivados, saber, esta persona no reúne las condiciones como para que se haya trasladado de forma prioritaria frente a otros pacientes. Y saber, no, esta persona sí debe ser trasladada de manera prioritaria porque su estado de conciencia está deteriorado, su sistema hemodinámico está deteriorado o está deficiente, su función respiratoria es deficiente, ya tiene signos de agotamiento muscular, involucraría la necesidad prioritaria de una atención hospitalaria específica y especializada. Además, también asegurar los distintos problemas que se presentan en el campo de su profesión. Hay que atender, bueno, claro, hay que entender que la formación del paramédico va a ser no solamente en un evento de un siniestro, sino también puede ser ante posibles situaciones críticas o la exacerbación de enfermedades concomitantes. Por citar un ejemplo, personas bueno, no en estas condiciones de pandemia, pero personas que vayan a un velorio porque un familiar muy cercano falleció por el hecho de que no descansaron bien, el efecto del estrés emocional, el efecto de que de repente tengan, digamos, un proceso de asma, se desmayen. Entonces, eso es una exacerbación por lo que sucede en su entorno, más sus enfermedades concomitantes que requieren la atención de un personal específicamente entrenado en sus maniobras de poder brindarle la eficacia en el tratamiento y poderlo brindar que estas personas no puedan deteriorarse, ¿no? Porque por más que sea un escenario de un cuadro clínico y simple de un asma, este también puede conllevar a cuadros de un pronóstico muy funesto si no se les brinda un tratamiento oportuno y adecuado, sobre todo adecuado. Entonces, también hay que saber que la formación dinámica en trabajo de grupo, hay que tener en cuenta que anteriormente, de repente en épocas de los zares o napoleónicas, solamente quien hacía el labor era el personal entrenado, ¿no? Digamos, entre comillas, médicos. En este caso, no, van a veces 2, 3 paramédicos, aparte de la persona que realiza el manejo o la persona que está encargada de poder de transitar esta unidad especializada hasta el lugar del siniestro y del lugar del siniestro a una unidad hospitalaria. A su vez, también saber discernir las funciones, detallar, ¿no? Tú vas a estar viendo las vías aéreas, tú vas a ver el manejo de fluidos, manejo de fármacos, para tal sentido debes conocer la manipulación de inyectables, dosificación, cómo debe actuar un fármaco, qué deberíamos de esperar durante la aplicación de un fármaco y qué efectos adversos podríamos presentar. O bueno, presentar no, debería de presentar la persona.